Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer unas preguntitas a ChatGPT sobre Stoner Metal para que nos eche un cablecillo para hacer una canción, a ver qué tal se comporta, a ver qué nos comenta, a ver cómo nos ayuda. Y deciros que ya he hecho esto anteriormente, la verdad es que ChatGPT es potentísimo y te da unas respuestas cojonudas, no solo para música, sino para prácticamente cualquier cosa que le preguntes. He utilizado la versión 3.5, que es la gratuita. Luego, si pagas un plan mensual, me parece que puedes subir a la 4.0. No sé cuáles son las diferencias, pero no pienso pagar. Sinceramente, con la gratuita me es más que suficiente. Así que no perdamos más el tiempo y vamos para allá. Bueno, aquí estamos con el ChatGPT. Yo le he hecho unas 3 o 4 preguntas para ver qué nos contesta. Digamos que le has ido escalando, ¿no? Desde qué es el Stoner Metal hasta que me ayude a componer un riff, ¿no? Digamos, de Stoner Metal. La verdad es que, como siempre, el cacharro este hace unas respuestas cojonudas. Como veis, la primera pregunta, básicamente eso. ¿Qué es el Stoner Metal? Y bueno, el Stoner Metal es un subgénero del heavy metal que se caracteriza por unos ritmos pesados y lentos, riffs potentes y distorsionados. Bueno, tiene raíces en el rock psicodélico, en el hard rock, también en el doom metal, importante. El término stoner lo podéis leer aquí. Ya sabemos por dónde va un poco, ¿no? También sabemos que el stoner metal tiene un poco de relación con el tema del desert rock, porque digamos que a principios de los 90, mediados de los 90, cuando empezó a desarrollarse, muchos grupos surgían de Palm Desert, en California, y también tiene un poco de relación con el sludge metal. Y aparte aquí, algo que está bastante bien, sobre todo si quieres empaparte en el género, te dice unos cuantos grupos de diferentes, o sea, stoner metal, pero de diferente estilo, un poco por así decirlo. Q's, Sleep, Electric Wizard, Monster Magnet, hay muchos más. Hay muchas maneras, ¿no?, de enfocar el stoner metal, mientras sigas una serie de características típicas del género. Bueno, siguiente pregunta. Le he preguntado que cómo compondría un tema de stoner metal. La siguiente pregunta después de esa, le he preguntado, ayúdame a componer un tema de stoner metal, y prácticamente me ha dado las mismas respuestas. Así que nos vamos a quedar con la anterior, que ha sido bastante detallada. Me ha dado 8 pasos o 8 características bastante bien explicadas, pormenorizadas, de cómo debería componer un tema, qué características tiene que tener. Primero de todo, riffs pesados y distorsionados. Bueno, lo típico, mucha distorsión, riffs normalmente pesados, esto sería un poco rollo doom metal, un tempo lento y poderoso. Luego hay un par aquí de cosas. Afinación baja. Yo he hecho esta canción en D estándar, en Re estándar, D estándar, como queréis llamarlo, ¿vale? No es demasiado baja, pero me apetecía algo como intermedio. Ni muy baja, ni una afinación muy baja, ni estándar. Y luego tiene las características de tener muchas escalas pentatónicas, que es lo que yo he hecho en la canción, luego lo escucharéis. Y acordes bajos, ¿no? Hacer unos acordes más bien bajos. Luego efectos psicodélicos, típico el fuzz, también utilizan reverb, delay. Aquí ya cada uno puede hacer lo que ellos quieran, lo que vosotros queráis, o quien haga la canción lo que quiera. Y luego un bajo dominante importante en el stoner metal, que el bajo se escuche, suele ser con distorsión muchas veces, potente, y que le dé buen refuerzo a la guitarra. Batería potente, luego las letras, pues a mí eso me da igual porque yo no voy a cantar. Y luego solos de guitarra. Yo creo que he puesto 3 solos de guitarra. Los solos son prácticamente improvisados, no son nada del otro mundo, pero bueno, están bastante bien. Y una estructura relajada. La canción tiene que ser tranquilita. Yo la he hecho a 70 BPM, que es básicamente lo que tenía la pista de batería que he utilizado. Bueno, y por último le he hecho una pregunta más, que me haga un riff de stoner metal. Me ha hecho un riff que no, la verdad es que es bastante pocho, pero bueno, a ver, esto es gratis. Curioso está desde luego. Y luego te da un poco, dice, utiliza estos acordes, unas notas de progresión que es común en el stoner metal, como diciendo, bueno, puedes utilizar esto como base. Experimenta con la dinámica, la distorsión y otros efectos para darle tu propio toque personal. Puedes repetir este riff y modificarlo según tus preferencias para desarrollar una base sólida para tu composición. Espero que lo disfrutes y te sirva como punto de partida. Yo realmente no he utilizado esto, esta pregunta ha sido más por curiosidad. Yo lo que he hecho es una canción propia utilizando una base de un youtuber que, bueno, tiene una página que se dedica a hacer esto de bases de batería, tiene de diferentes géneros y tiene un pack gratuito en un Google Drive. Se llama Wack Studio Drum o algo así, parece. Os dejaré el link en la descripción, en cualquier caso. Son una pasada, sus bases de batería son gratuitas y ahí podéis hacer vuestras bicherías y pasároslo bien tocando. Un par de cositas más. Comentar, es muy importante que comentéis, por favor, porque eso me ayuda al algoritmo. Darle a like y, por supuesto, suscribirse. Ahora nada, vamos a escuchar la canción, que a ver cómo ha quedado. Vamos para allá.